Hola, hola, mis queridos y queridas amantes del salseo y las sorpresas. Qué alegría tenerlos una vez más por aquí, en nuestro rinconcito de YouTube donde la diversión y el misterio nunca faltan. Soy tu nombre y como siempre, estoy más que emocionado de compartir un nuevo vídeo con todos ustedes. Hoy prepárense porque vamos a subir la adrenalina a niveles estratosféricos, vamos a ponerle picante a la tarde, bueno, ya me entienden. Hoy tenemos un plato fuerte de aquellos. Sí, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a hablar de un momento, un acontecimiento, que dejó a nuestro querido Can Yaman completamente flipando. Sí, con la boca abierta, con los ojos como platos al máximo. Y no es para menos, porque lo que le tenía preparado el destino, amigos míos, era de aquellos que te dejan sin aliento. Vamos a revivir ese instante mágico, vamos a analizar cada detalle, cada reacción, y vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que, les prometo, los va a dejar con una sonrisa en la boca y con ganas de más. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, quiero pedirles un favorcito que nos ayudará un montón. Si son nuevos por aquí y les gusta lo que ven, no duden ni un segundo en darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí tenemos un montón de contenido genial, desde noticias exclusivas hasta los mejores momentos de sus celebridades favoritas. Además, si ya forman parte de nuestra gran familia virtual, no olviden darle al me gusta, que eso nos hace muy felices, y escribir en los comentarios sus pensamientos y teorías. Nos encanta leerlos. Ahora sí, sin más preámbulos, abrochémonos los cinturones y preparemos nuestros corazones para esta montaña rusa de emociones. Vamos a sumergirnos en el día en que Can Yaman se quedó completamente descolocado por una sorpresa que sinceramente nadie se esperaba. Imagínense la escena, un evento, una presentación, un día cualquiera en la vida de nuestro adorado actor turco. Todo parecía transcurrir con normalidad, las cámaras lo enfocaban, los flashes iluminaban su sonrisa y la alfombra roja se desplegaba ante sus pies. Can Yaman, con su característica elegancia y carisma, saludaba a sus fans, respondía a las preguntas de los periodistas y disfrutaba del momento. Pero lo que él no sabía, y nosotros tampoco, es que el destino le tenía guardada una sorpresa que cambiaría el rumbo de la noche. Este evento, que se había presentado como una gala benéfica en apoyo a una causa noble, no era una noche cualquiera. Los reflectores brillaban con intensidad, los trajes de noche y los vestidos de gala deslumbraban por doquier, y la expectación se palpaba en el aire. Can Yaman, siempre impecable, había llegado al lugar con su habitual porte elegante y una sonrisa que derretía corazones. Los fans, apostados a lo largo de la alfombra roja, no dejaban de corear su nombre y de alabar su presencia. Él, con la humildad que lo caracteriza, correspondía a cada muestra de afecto con un gesto, una mirada, un saludo. La prensa, por su parte, no perdía detalle de cada movimiento, cada expresión, cada palabra. Can, como siempre, se mostraba amable y atento a las preguntas de los reporteros, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. La noche avanzaba a un ritmo agradable con discursos inspiradores, reconocimientos a personalidades destacadas y números musicales que amenizaban la velada. Can, sentado en un lugar preferencial, parecía disfrutar del evento, aunque una ligera inquietud se insinuaba en sus ojos. Probablemente pensaba en sus proyectos futuros, en sus próximas grabaciones, en los desafíos que le deparaba el destino. Sin embargo, no imaginaba ni por un instante que la mayor sorpresa de la noche estaba a punto de acontecer. En medio de toda esa agitación, un cambio sutil se produjo en el ambiente. Las luces del salón se atenuaron ligeramente, los murmullos de la multitud se silenciaron, y una melodía familiar comenzó a sonar. No era una canción cualquiera, sino una de esas bandas sonoras que asociamos con las telenovelas turcas, esas canciones que nos han hecho suspirar, llorar y enamorarnos. Can, que estaba absorto en sus pensamientos, levantó la cabeza al escuchar los primeros acordes de la música. Al principio una expresión de extrañeza se dibujó en su rostro como preguntándose qué estaba pasando. Pero a medida que la melodía se hacía más reconocible, una sonrisa de complicidad se esbozó en sus labios. La canción, una balada romántica que había sonado en una de sus telenovelas más exitosas, evocaba recuerdos imborrables en la mente de Can. Momentos de pasión, de drama, de risas y de lágrimas, se agolpaban en su memoria, reviviendo instantes que parecían haberse quedado suspendidos en el tiempo. Con cada nota musical, la sorpresa y la emoción crecían en su interior, anticipando algo grande, algo que estaba a punto de suceder.
R. Y entonces, como si la música hubiera abierto un portal mágico, aparecieron ellos, los invitados sorpresa, las personas que cambiarían por completo el rumbo de la noche. No eran fantasmas, ni visiones, ni efectos especiales. Eran personas reales de carne y hueso con las que Khan había compartido momentos únicos e inolvidables. No era un grupo pequeño, no era un par de conocidos. Era una multitud de compañeros de reparto, amigos del alma, confidentes de rodaje. Actores y actrices con los que había compartido largas jornadas de trabajo, con los que había reído a carcajadas, con los que había llorado a mares, con los que había creado lazos de amistad que perdurarían para siempre. La reacción inicial de Khan fue de absoluto desconcierto. Sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su boca se entreabrió ligeramente formando una O perfecta de asombro. Sus manos se levantaron instintivamente como queriendo tocar la realidad para comprobar si lo que estaba sucediendo era cierto. Se quedó paralizado, estupefacto, incapaz de articular una sola palabra. Su cerebro intentaba procesar la situación, su corazón latía con fuerza, y un torbellino de emociones se apoderaba de su ser. Entre los invitados sorpresa, se encontraban rostros muy conocidos por el público, esos actores y actrices que habían sido sus parejas en la ficción, sus rivales en la trama, sus compañeros de aventuras. Aquí menciona nombres de actores/actrices relevantes con los que ha trabajado Khan Yaman en telenovelas, por ejemplo, Demet Özdemir, Ozge Gürel, etc. Cada uno de ellos, al aparecer en el escenario, provocaba una ola de gritos y aplausos entre los asistentes, pero Khan era quien más reaccionaba. Sus ojos se iban de un lado a otro, buscando a cada una de las personas que significaban algo especial en su vida. La emoción se reflejaba en su rostro, una mezcla de sorpresa, alegría y gratitud. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Los compañeros de Khan, no contentos con solo aparecer en el escenario, comenzaron a interactuar con él, a saludarlo con cariño, a enviarle besos y abrazos desde la distancia. Algunos le hicieron gestos cómplices, otros le dedicaron palabras de admiración y respeto, y todos le transmitieron una energía positiva que inundó el ambiente. Khan poco a poco fue reaccionando a cada muestra de afecto, dejando atrás la parálisis inicial y dando rienda suelta a sus emociones. Se levantó de su silla, como si un resorte lo impulsara, y se dirigió hacia el escenario. Con una sonrisa radiante en su rostro, comenzó a abrazar a cada uno de sus compañeros, demostrando con cada gesto lo feliz que se sentía por ese reencuentro inesperado. Los abrazos eran cálidos, sinceros, llenos de cariño. Los besos eran sonoros, alegres, rebosantes de complicidad. Las palmadas en la espalda, los apretones de manos, las miradas de reconocimiento, todo hablaba de la profunda amistad que unía a esas personas. Era un momento mágico, un instante que parecía sacado de una película, un reencuentro que nadie se esperaba y que dejó una huella imborrable en el corazón de todos los presentes. Después de los abrazos y las felicitaciones, la noche dio un giro aún más emotivo. Los invitados sorpresa, como si estuvieran guiados por un guión secreto, comenzaron a relatar anécdotas divertidas de los rodajes, a recordar momentos especiales que habían vivido juntos, a compartir con el público los secretos y curiosidades de las grabaciones. Khan, sentado en una silla frente a sus compañeros, escuchaba atentamente cada palabra, reía con cada comentario y se emocionaba con cada recuerdo. Era como si estuviera reviviendo el pasado, volviendo a esos instantes mágicos que habían marcado su carrera y su vida personal. Aquí puedes añadir anécdotas específicas que se puedan inventar o especular, haciendo referencia a las telenovelas donde estos actores han trabajado juntos. Por ejemplo, recordaron la vez que en el rodaje de Nombre de telenovela, Khan se equivocó de diálogo y dijo algo totalmente diferente que hizo reír a todo el equipo por 10 minutos, obligando a rehacer la escena. Demet Özdemir es uno de los invitados, recordó la vez que Khan la ayudó a calmarse después de una escena muy dramática donde tuvo que llorar muchas horas seguidas, contándole un chiste que hizo que se olvidara de la tristeza. Las anécdotas se sucedían una tras otra, cada una más divertida y emotiva que la anterior. Los actores y actrices compartían sus experiencias con el público, mostrando el lado más humano y cercano de su trabajo. Revelaban los secretos de las grabaciones, las dificultades que habían enfrentado, los momentos de tensión y estrés, pero también los instantes de alegría, de compañerismo, de amistad. Era como si estuvieran abriendo una ventana a su mundo privado, invitando al público a compartir su intimidad y a conocerlos más de cerca. Khan, por su parte, no podía evitar que la sonrisa se dibujara en su rostro.
Se le veía feliz, relajado, pleno. Sus ojos brillaban con una intensidad especial, reflejando la alegría que sentía en su corazón. Escuchaba cada palabra con atención, asentía con la cabeza, reía a carcajadas y en ocasiones, añadía algún comentario o anécdota propia. Era evidente que estaba disfrutando de ese momento como un niño, como si fuera el protagonista de su propio cuento de hadas. La sorpresa, sin embargo, no se limitó a las anécdotas y los recuerdos. Los invitados, como si tuvieran una varita mágica, prepararon otro pequeño regalo para Can. Una presentación de fotos y vídeos que resumía su trayectoria profesional, desde sus primeros trabajos hasta sus proyectos más recientes. La pantalla gigante del salón se encendió y comenzó a proyectar una sucesión de imágenes que mostraban a Can en diferentes etapas de su vida, en distintos papeles, en diversas situaciones. Se podían ver fotografías de sus primeras audiciones, de sus primeras grabaciones, de sus primeros premios y reconocimientos. También aparecían vídeos de momentos divertidos, de bloopers, de escenas memorables que habían quedado grabadas en la memoria de sus fans. Can, al ver las imágenes, no pudo evitar que las lágrimas se deslizaran por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de emoción, de gratitud, de felicidad. La presentación le permitió revivir momentos inolvidables, recordar el camino que había recorrido, valorar los logros que había alcanzado, y sentir el apoyo y el cariño de todas las personas que habían estado a su lado durante su carrera. Era un instante muy especial, un regalo que le llegaba directo al corazón. La noche continuó con más sorpresas, más momentos emotivos, más muestras de cariño y afecto. Can, después de la presentación, se dirigió a un micrófono para agradecer a sus compañeros y al público por la sorpresa. Sus palabras, cargadas de emoción y sinceridad, conmovieron a todos los presentes. Expresó su gratitud por el apoyo que había recibido a lo largo de su carrera, por la amistad de sus compañeros, por el cariño de sus fans y por la sorpresa que le habían preparado. Sus ojos brillaban de felicidad, su voz temblaba ligeramente por la emoción, y su corazón latía con fuerza por la alegría. Aquí puedes incluir una cita inventada de Can, algo que podría haber dicho en ese momento de agradecimiento: no tengo palabras para expresar lo que siento en este momento. Esta sorpresa ha sido el mejor regalo que me han podido dar. Verlos a todos aquí juntos compartiendo este momento conmigo, me llena de felicidad. Gracias de corazón por su amistad, por su cariño, por su apoyo incondicional. Ustedes son mi familia, y este recuerdo lo guardaré por siempre en mi corazón. La noche culminó con un brindis en honor a Can, un brindis por su trayectoria, por su talento, por su amistad, por su generosidad, por su humildad y por todo lo que representa para sus fans. Los asistentes levantaron sus copas, alzaron sus voces y corearon el nombre de Can, demostrando su admiración y su cariño. La felicidad se respiraba en el aire, la emoción se sentía en el ambiente, y el momento quedó grabado en la memoria de todos como una noche mágica, un instante inolvidable, una experiencia que superó todas las expectativas. El vídeo que estamos viendo hoy, queridos amigos, es una ventana a esa noche especial, un vistazo a esos momentos mágicos que vivimos junto a Can. Hemos podido ver su reacción, su sorpresa, su emoción, su alegría, su gratitud. Hemos podido comprobar la fuerza de la amistad, el valor de los recuerdos, la importancia de los gestos de cariño y el poder de las sorpresas inesperadas. Este vídeo es un testimonio de la humanidad de Can, de su carisma arrollador, de su talento innegable y de su capacidad para tocar los corazones de las personas. Y es que al final del día, la vida se trata de eso, de los momentos compartidos, de las risas, de las lágrimas, de los abrazos, de las miradas, de las palabras, de las sorpresas, de las emociones, de las personas que nos acompañan en nuestro camino. Can Yaman, con su personalidad única, con su talento innato, con su carisma arrollador, se ha ganado el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Y esta noche recibió una demostración de afecto que estoy segura, recordará por siempre. Este vídeo es una muestra de que la vida puede sorprendernos en cualquier momento, que la amistad es un tesoro invaluable, que la felicidad está en las cosas más sencillas, que los recuerdos son un tesoro que nos acompaña para siempre y que el cariño es el motor que impulsa nuestros corazones. Por eso, amigos míos, debemos valorar cada instante, cada persona, cada momento, cada sorpresa, porque nunca sabemos cuándo la vida nos va a regalar un instante mágico como el que hemos presenciado hoy. Así que, recapitulando un poquito, hemos visto cómo Can Yaman se quedó completamente flipando por una sorpresa muy especial, un reencuentro con sus compañeros de reparto que lo llenó de emoción y felicidad. Hemos recordado la importancia de la amistad, el valor de los recuerdos compartidos,
y hemos disfrutado de un momento mágico que nos ha sacado una sonrisa a todos. Sin duda, un vídeo que vale la pena ver una y otra vez, para recordar que la vida puede ser maravillosa si la vivimos con pasión, gratitud y alegría. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Su apoyo, sus comentarios y su cariño son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Me encanta saber que disfrutan de mis vídeos tanto como yo disfruto creándolos, y me emociona poder compartir con ustedes estos momentos tan especiales. No olviden dejarme en los comentarios sus opiniones, sus teorías y sus reacciones al vídeo. Me encanta leerlos y saber qué es lo que más les ha gustado. ¿Qué les pareció la reacción de Can? ¿Les gustaría ver más vídeos de este tipo? Sus comentarios son muy importantes para mí. Y para finalizar, no se olviden de darle al botoncito de me gusta si les ha gustado el vídeo, compártanlo con todos sus amigos para que también puedan disfrutar de este momento. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Los espero con los brazos abiertos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su cariño y hasta la próxima, mis queridos y queridas amantes del salseo. Que tengan un día maravilloso.